Los tubos de acero y aluminio mostrados en la figura están unidos a soportes rígidos en uno de sus extremos y a una placa rígida C en el otro. Aquí lo tenemos, el tubo de acero está unido a un soporte empotrado en el extremo superior y en el extremo inferior la placa rígida C. Y el tubo de aluminio en un extremo, el extremo inferior, está en un soporte empotrado y en el extremo superior está unido a la placa rígida en C. ¿Qué quiere decir placa rígida? Quiere decir que no se va a deformar por flexión, es decir, no se va a curvar, se va a mantener recta, porque aquí la placa rígida C está sometida a dos fuerzas P, que son transversales a la placa. Entonces, un elemento que está sometido a fuerzas transversales desarrolla fuerza cortante y momento flexionante. Entonces, como desarrolla momento flexionante, se curva, pero me están diciendo que es rígida. Quiere decir que se va a mantener recta. Dos cargas iguales P se aplican simétricamente sobre la placa. Entonces, como la carga es simétrica, quiere decir que no solamente se va a mantener recta, sino también va a descender, pero de forma horizontal, porque externamente no se va a desarrollar un momento externo que haga que la placa se incline. Determine los esfuerzos axiales, sigma. Sigma quiere decir esfuerzo normal, en los tubos de aluminio y acero, respectivamente. Emplear los siguientes valores numéricos. P, 48 kN. 48 kN aquí, 48 kN aquí. Área de la sección transversal para el aluminio, acá está. Para el aluminio es de 6.000 milímetros al cuadrado. Para el acero, 600 milímetros al cuadrado. Módulo de elasticidad para el aluminio, 70 gigapascales. Para el acero, 200 gigapascales. Este es un problema donde las reacciones en los apoyos no se pueden calcular únicamente con las ecuaciones de la estática. Hay que hacer un análisis que se llama de compatibilidad de deformaciones. Analizando las deformaciones, vemos que el tubo de acero se va a alargar por la acción de las fuerzas P. El tubo de acero y el tubo de aluminio, los dos están unidos a la placa rígida y sobre la placa rígida actúan las dos fuerzas P. Entonces el tubo de acero se va a alargar y el tubo de aluminio se va a acortar. Es decir, el tubo de acero está sometido a una fuerza axial de tensión y el tubo de aluminio a una fuerza axial de compresión. Pero debido a las restricciones que son estos apoyos empotrados, el elemento en su conjunto no puede salir de estos límites. ¿Qué quiere decir eso? Que si el tubo de acero se alarga 1 milímetro, el tubo de aluminio se acorta 1 milímetro y la longitud total del elemento se mantiene constante. Si el tubo de acero se alarga 2 milímetros, el tubo de aluminio se acorta 2 milímetros. Si el tubo de acero se alarga 3 milímetros, el tubo de aluminio se acorta 3 milímetros. Bien, entonces comencemos a plantear las ecuaciones. Para eso vamos a colocar aquí al apoyo superior, le colocamos A, y al apoyo inferior le colocamos B, la placa rígida C. Entonces el tubo de acero sería AC, el tubo de aluminio BC. Las reacciones en los apoyos serían RA, apoyo superior, RB, apoyo inferior. Planteamos primero el equilibrio estático. Las fuerzas que van hacia arriba se equilibran con las fuerzas que van hacia abajo. Es decir, RA más RB es igual a 2P. Ahí lo tenemos, RA más RB es igual a 2P. Y a eso le vamos a llamar la ecuación 1. Luego volveremos a esa ecuación, pero hay que hacer un análisis de compatibilidad de deformaciones.
Entonces ahí lo que veníamos comentando, el tubo AC se alarga mientras que el tubo BC se acorta por acción de las dos cargas P. Y luego explica que debido a las restricciones, el alargamiento en el tubo AC se compensa con el acortamiento en el tubo BC, de manera que el elemento ACB en su conjunto no varía su longitud. Y aquí está la ecuación planteada. ¿Esto qué quiere decir? Que la deflexión en la parte AC más la deflexión en la parte BC es igual a cero, lo que les venía diciendo. Si AC, que vendría siendo el tubo de acero, se alarga 1 milímetro, que sería más 1, entonces BC se acorta 1 milímetro, sería menos 1, y la suma de ambos da 0. Es decir, el elemento en su conjunto, debido a sus restricciones, no se alarga ni se acorta, solamente las partes. La parte de acero y la parte de aluminio se alargan y se acortan, pero el elemento en su conjunto no varía su longitud debido a los apoyos empotrados. Entonces, esto es importante. Las deflexiones o deformaciones, la compatibilidad de las deformaciones, que sería la deformación en AC, la parte de acero, más la deformación o la deflexión en BC, la parte de aluminio, tienen que resultar cero, la suma de ambas. En la fórmula de compatibilidad de deformaciones, que es delta AC más delta BC es igual a cero, vamos a reemplazar la fórmula de deflexión por carga axial, que es FL sobre AE. Entonces ahí tenemos FL sobre EA reemplazado para la deflexión en AC. Y aquí tenemos FL sobre EA reemplazado para la deflexión en BC. Vemos que a uno se le ha puesto el signo positivo porque esto es alargamiento y al otro se le ha puesto el signo negativo porque esto es acortamiento y ambos sumados deben dar 0. FAC es la fuerza axial en la parte AC, es decir, aquí, la fuerza axial interna en la parte AC, es decir, en el tubo de acero, y para eso hay que hacer un corte imaginario. Entonces hacemos un corte imaginario en la parte AC y todo el elemento se va a dividir y voy a escoger la parte superior. Imaginariamente se separan las dos partes, arriba del corte y abajo del corte, y yo escojo una de las dos. Entonces escojo la parte arriba, la parte superior al corte imaginario para calcular, ahí está, la parte superior al corte imaginario, y aquí en la zona del corte calculo la fuerza axial interna. Entonces la fuerza axial interna en AC, FAC. Y vemos que las cargas han sido dibujadas hacia afuera del elemento. RA hacia arriba, FAC hacia abajo porque el elemento está a tensión. Entonces aquí aplicamos equilibrio en este diagrama de cuerpo libre y llegamos a la conclusión de que FAC, que es la fuerza axial en el tramo AC, tramo de acero, es igual a RA. Es decir, esto, FAC, es igual a RA. Ahí lo tenemos, FAC es igual a RA. Luego, FBC es la carga axial en el tramo BC, el tramo de aluminio. Y para eso hacemos nuevamente un corte imaginario. De manera ficticia, las dos partes del elemento se separan y tenemos la parte superior al corte imaginario y la parte inferior al corte imaginario. Yo escojo la parte inferior al corte imaginario para poder calcular la fuerza axial interna. Entonces ahí está la parte inferior al corte imaginario y en la zona del corte imaginario dibujo la carga axial interna, FBC, y vemos que las cargas las hemos dibujado hacia adentro del elemento. ¿Por qué? Porque el elemento está a compresión, la parte BC. La parte BC está a compresión, entonces las cargas hacia adentro. Y en equilibrio estático vemos que FBC, lo que me interesa, FBC, que es la fuerza axial interna en el tramo BC, FBC es igual a RB. Ahí lo tenemos, FBC es igual a RB aquí. Esto va a ser igual a RB. Pero además de eso, LAC ¿a qué es igual? Aquí está. Es L simplemente. Y
LBC, la longitud del tramo BC, aquí está, es 2L. El módulo de elasticidad en AC es el módulo de elasticidad del acero en AC y el módulo de elasticidad en BC es el módulo de elasticidad del aluminio. El área de la sección transversal en AC es el área de acero y en BC el área de aluminio. Entonces reemplazo y tenemos que FAC es RA, LAC es L, FBC es RB, LBC es 2L. Módulo de elasticidad en AC es del acero y módulo de elasticidad en BC es del aluminio. Y también el área de la sección transversal de AC es del acero y de BC es del aluminio. Este más con este menos se hace menos y este término puede pasar al segundo miembro con signo positivo, quedando la siguiente ecuación. Ahí la tenemos, esa es la ecuación que queda, ya eliminando, simplificando L. En esa ecuación ya se ha simplificado aquí L, se ha pasado y se ha simplificado L. Esta ecuación, calculada a partir de la compatibilidad de deformaciones, me va a permitir hallar una relación entre RA y RB, una proporción. De tal manera que eso ya lo puedo reemplazar aquí en la ecuación 1, que viene del equilibrio estático, y puedo hallar tanto RA como RB, porque P, la fuerza P es dato del problema. Entonces reemplazamos, tendríamos RA es todavía una incógnita, módulo de elasticidad del acero 200 gigapascales. Aquí en esta ecuación todo lo vamos a trabajar en el sistema internacional, es decir, módulo de elasticidad me ha sido dado en gigapascales, pero yo lo dejo en la unidad del sistema internacional, que son pascales. Y el área de la sección transversal que me viene dada en milímetros cuadrados, en este caso en el tubo delgado de acero son 600 milímetros cuadrados. Acá está, área de la sección transversal del tubo delgado de acero, que es 600 milímetros cuadrados, pero lo paso a metros cuadrados, que sería 600 y lo multiplico por 10 a la menos 6. Del otro lado, 2RB sobre E por A para el aluminio. El módulo de elasticidad para el aluminio es 70 gigapascales, pero por 10 a la 9 para pasar a pascales. Y el área de la sección transversal del tubo de aluminio es mayor, es 6000 milímetros cuadrados, pero lo multiplico por 10 a la menos 6 para pasar a metros cuadrados. Aquí se va a simplificar 10 a la novena con 10 a la novena y 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6. Y me va a quedar la siguiente ecuación. RA sobre 200 por 600 es igual a 2RB sobre 70 por 6000. Y ahí eliminando ceros, llego a una siguiente ecuación. La vamos a hallar a continuación. Sería un 0, 2 ceros, 3 ceros. Se van aquí con 3 ceros. Un 0 se va con un 0 y me queda RA sobre 2 por 6, 2 por 6 es igual a 2RB sobre 7 por 6, 7 por 6, y se elimina 6 con 6 y me quedaría que RA por 7, multiplicando en aspa, RA por 7 o 7RA es igual 2RB por 2 o 4RB. Ahí lo tenemos, 7RA es igual a 4RB. Entonces aquí lo que se hace en proporciones es a este RA le voy a llamar 4R. ¿Por qué 4? Porque es el coeficiente del otro lado. Y a este RB le voy a llamar 7R. ¿Por qué 7? Porque es el coeficiente del otro lado. De tal manera que si yo acá reemplazo 7 por RA es igual a 4 por RB cumple. Porque cada 7 por 4, 28R es igual a 28R. Entonces, RA es igual a 4R y RB va a ser igual a 7R. Esto lo reemplazo en 1. En esta ecuación 1, RA más RB es igual a 2P. Entonces, en 1, ahí tenemos que RA, 4R, más RB, 7R, es igual a 2P. Pero P es 48 kilonewton. Acá estoy trabajando en
kilonewton, por lo tanto R también me va a dar en kilonewton. Acá tenemos que 11R, 4 más 7, 11R sería 96, de tal manera que R es igual a 96 entre 11 kilonewton. R es igual a 96 entre 11 kilonewton, pero RA es 4 veces esto y RB es 7 veces esto. Entonces reemplazamos, RA es 4 veces 96 sobre 11, que sería R, dando como resultado que RA es 384 sobre 11 kilonewton. RB es 7 veces R, que es 96 sobre 11, dando como resultado que es 672 sobre 11 kilonewton. Y de esa manera ya calculamos RA y RB. Hubiera sido imposible solamente con las ecuaciones de la estática. Entonces era necesario ir a un análisis que se llama de compatibilidad de deformaciones, es decir, sacar una relación a partir de las deformaciones, sacamos una relación entre RA y RB, y con esa proporción entre RA y RB, pues ya lo podemos reemplazar en la fórmula que viene del equilibrio estático. Entonces esto es lo que tenemos calculado, RA 384 sobre 11, pero debemos recordar que RA es también la fuerza interna FAC, la fuerza interna en el tramo de acero. Entonces es lo mismo, FAC, la fuerza interna en el tramo AC, tramo de acero, también es 384 sobre 11 kilonewton. Entonces, si esto lo divido entre el área de la sección transversal del tramo AC de acero, me da el esfuerzo normal en el acero. Ahí está, el esfuerzo normal en el tramo de acero sería esta fuerza axial en el tramo AC, que es lo mismo que RA, entre el área de la sección transversal del tramo de acero. Entonces reemplazamos simplemente RA es 384 sobre 11 por 10 al cubo, porque eran kilonewton. Y aquí lo estoy trabajando en newton y el denominador en metros cuadrados, todo en las unidades del sistema internacional, de tal manera que el resultado me va a dar en pascales. Aunque aquí también puedo dar el resultado en megapascales, porque aquí tengo en el denominador 10 a la menos 6, lo puedo pasar aquí al numerador 10 a la 6. Y 10 a la 6 es mega. Mega y newton sobre metro cuadrado es pascales. Entonces, esto es megapascales. Simplemente opero todo el resto. 384 sobre 11 por 10 al cubo entre 600 y el resultado me da en megapascales. Ahí está el resultado, sería 58.2 megapascales, que sería el esfuerzo normal en el acero, en el tubo de acero. Y esa es la primera respuesta. La otra sería en el tubo de aluminio. Tengo que RB es 672 sobre 11 kilonewton, pero RB es también la carga axial en el tramo BC, es lo mismo. Entonces ahí tenemos que la carga axial en el tramo BC es también 672 sobre 11 kilonewton. Si lo divido entre el área, en el área del tubo de aluminio, entonces tengo ya el esfuerzo normal en el aluminio. Ahí está el esfuerzo normal en el aluminio, que sería FBC, la carga axial en el tramo BC, pero que también es RB, sobre el área del aluminio, que es un dato del problema. Entonces aquí está, RB sería 672 sobre 11 kilo, 10 al cubo newton. Y el área de aluminio, 6.000 milímetros cuadrados, que sería por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Este 10 a la menos 6 lo puedo pasar al numerador como 10 a la sexta. Y sería mega. Y newton sobre metro cuadrado sería pascal. Esto sería megapascal. Entonces simplemente opero 672 sobre 11 por 10 al cubo entre 6.000 y el resultado me da en megapascales. Ahí está el resultado. El esfuerzo normal en el tubo de aluminio sería 10.2 megapascales. Esa sería la segunda respuesta.